En 1973, el público estaba totalmente enfermizo, aterrorizado y desafiado intelectualmente por la cinta de terror más controvertida jamás estrenada. Este largometraje, que se basa principalmente en la novela de William Peter Blatty, que se inspiró precisamente en un caso de exorcismo real en el área de Washington, D.C. en el año de 1949, no solo ha permanecido como una cinta de terror definitiva, sino que también sus imágenes perturbadoras se han arraigado firmemente en la psique de muchísimos aficionados al cine. En el momento del estreno del rodaje, la novela del exorcista era éxito número 1 dentro de los Estados Unidos, superando más de 13 millones de copias vendidas. Sin embargo, la adaptación cinematográfica también rompió récords en su presentación inicial, convirtiéndose así en esa película extraña de terror en ser nominada a 10 Óscares de la Academia, ganando únicamente 2, Mejor Sonido y Mejor Adaptación en el guión original. Dirigida por William Friedkin, El Exorcista vio 2 actuaciones increíbles, una de Linda Blair como Regan MacNeil, la niña con la aflicción satánica, y la otra del dramaturgo Jason Miller, quien hizo su debut como actor en el cine como el Padre Carras. Ambos fueron nominados a premios de la Academia en 1973, Mejor Actriz y Actor de Reparto por sus actuaciones, junto con la leyenda del cine Ellen Bernstein, quien interpretó a Chris MacNeil, la madre de Regan, y al también actor Max von Sydow, quien interpreta al padre Lancaster Marin. La colaboración de todos estos artistas es una de las razones principales por las que El Exorcista se levanta como ese raro ejemplo de una novela poderosa, convirtiéndose igualmente en película. El film continúa evocando la estimulación intelectual y emocional décadas después de su lanzamiento original, lo que provocó la demanda de 2 secuelas, 2 precuelas y un relanzamiento en cines en el año 2000, de una versión restaurada con imágenes inéditas tituladas The Exorcist, The Version You've Never Seen, El Exorcista, la versión que nunca has visto. El Exorcista fue un fenómeno mundial. Debido a esta, se disparó el interés por la religión, la posesión, la espiritualidad y una gran cantidad de temas relacionados. Siguieron numerosos libros y películas con temas similares, estableciendo la película de terror religioso como un género que continúa prosperando incluso hoy, considerada la película más aterradora de todos los tiempos por Entertainment Weekly en 1999, junto con generaciones de fanáticos asustados. La película continúa conmocionando y asombrando casi 48 años después. A pesar de toda la controversia que se ha generado alrededor de esta película, existe un detalle sumamente importante que ni siquiera había sido mencionado por los medios, la crítica, ni siquiera por el mismo director William Friedkin ni el escritor William Peter Blatty. Realizando diferentes investigaciones y análisis de la cinta en la red y compartiendo diferentes puntos de vista de compañeros y críticos que previamente habíamos visto la película, nos dimos cuenta de la posibilidad de que el personaje de Regan MacNeil, protagonizado por la actriz Linda Blair, hubiese sido víctima de un posible abuso sexual. Esta teoría y sospecha también fue plasmada por el gran crítico y analista de cine británico Rob Ager, que el mismo William Friedkin, el director de la película, declaró de fascinante. Quiero agradecer a Rob Ager por haberme permitido exponer su trabajo de investigación con todos aquellos que somos fans del Exorcista. Aparte de sus obvios atractivos de género de terror, se ha hablado mucho de los temas narrativos del Exorcista, del bien contra el mal, la ciencia contra la superstición y la psiquiatría contra la fe. Está llena de signos y símbolos que nos permiten saber que hay mucho más en juego de lo que nos dice el diálogo y nos quedan muchas preguntas sin respuesta, incluso cuando aparecen los créditos finales. Un aspecto curioso de la historia es la muerte del director de cine Burke Dennings. No vemos la muerte de Burke, pero sabemos que su cabeza fue torcida y luego fue arrojado por la ventana de Regan. Esto se nos cuenta en exposición y a medida que se desarrolla la historia, descubrimos que la hija poseída era más que probable la asesina. Aquí la pregunta sería la siguiente. Cuando Burke Dennings fue asesinado,
¿qué estaba haciendo en el dormitorio de Regan? Esta pregunta es bastante interesante. El comportamiento de Dennings es muy sospechoso. Es amigo íntimo de la madre de la joven y como vemos y escuchamos en la conversación de la niña con su madre antes de acostarse, se siente solo y no tiene nada que hacer. Es obvio que Dennings se siente atraído por Chris MacNeil, pero el deseo no es mutuo. Solo somos amigos. En la fiesta en casa de Chris MacNeil, presenciamos a Dennings como el borracho desordenado de la ocasión. Su actitud hostil y la intimidación hacia un sirviente demuestra que tiene un hacha emocional para ejecutar. Al salir de la fiesta, le da a Chris un abrazo incómodo y luego hace un gesto como si fuera a decir algo importante. Decide no hacerlo. Dice: y se aleja. Definitivamente hay problemas tácitos entre Dennings y MacNeil. Es casi inmediatamente después de que Dennings deja la casa que Regan aparece en el salón en un estado de trance. Pronuncia la línea y orina en la alfombra. Se ha aceptado ampliamente que Regan estaba hablando con un astronauta. Pero dado que Dennings es el personaje que más tarde muere allá arriba, la amenaza de Regan podría haber estado dirigida a Dennings y no a los otros invitados. Ni siquiera está mirando al astronauta ni a nadie más. Burke acaba de salir de la casa y en su ausencia, Regan lanza la amenaza con una mirada contundente, tal vez como si Dennings todavía estuviese en la fiesta. Sin embargo, esto no es necesariamente concluyente. Carras y Merrin también mueren allá arriba, por lo que la declaración también podría haber sido sobre cualquiera de ellos, y recordemos que el propósito del demonio parece ser enfrentar y matar a Merrin. Se pueden encontrar más posibilidades de influencia de Dennings en otras partes de la película. Durante las escenas de las observaciones clínicas de Regan, se presta cierta atención a su nuevo vocabulario sexualmente ofensivo. She advised me to keep my fingers away from her. Goddamn cunt. Se plantea la cuestión de cómo aprendió este lenguaje obsceno. Es posible que la respuesta no sea tan misterioso como parece a primera vista. Aparte de la niña poseída por el demonio Pazuzu, el destacado proveedor del lenguaje obsceno en la historia es Burke Dennings. Durante la fiesta en la casa, se burla del sirviente con malas palabras e insultos, al igual que Regan, más tarde, se burla de los sacerdotes durante el exorcismo. Él llama al sirviente ser un canting hand, bloody damn butchering Nazi pig. Regan, sentada en la cama con la cabeza girada, imita la voz de Dennings. You know what she did? Your canting daughter. Es posible que Regan haya aprendido de Burke sus malos hábitos. Si este fuese el caso, ambos tendrían que haber pasado periodos de tiempo a solas para que ella aprendiera sus hábitos de palabrotas. Esto nos trae un círculo completo y de vuelta a nuestra pregunta original. Cuando Burke Dennings fue asesinado, ¿qué estaba haciendo en el dormitorio de Regan? En el momento de su muerte, Burke se había quedado solo en la casa para cuidar de ella. Después de este misterioso evento y la posterior visita a la casa del detective Kinderman, Chris MacNeil escucha el caos en el piso de arriba. Parece que está ocurriendo un conflicto físico. Entre las voces distorsionadas escuchamos lo que suena como la voz de Burke Dennings diciendo: la palabra perra, aunque un poco enmascarada por un ruido del piso de arriba, son pronunciadas por la voz de Dennings. Teniendo en cuenta estos elementos, nos enfrentamos a una posibilidad tan oscura y aterradora como cualquiera de los otros temas de la cinta. La posibilidad de que Burke Dennings fuera asesinado en el acto de abusar sexualmente de Regan. El ruido y el diálogo provenientes del dormitorio bien podrían ser una manifestación de lo que sucedió cuando ambos se quedaron solos en la casa. Chris MacNeil posiblemente sabía que para empezar esto era un riesgo. Ella lo desaprobó fuertemente cuando su ama de llaves le dijo que Dennings se había quedado solo para cuidar de la joven. Esto es incluso antes de que se entere de la muerte de Dennings. What the hell do you mean going off and leaving Regan by herself? Are you crazy? Her window's wide open. The whole room is freezing. Didn't he tell you? Didn't who tell me? Burke isn't... What's Burke got to do with it? Look, there wasn't anybody here, so when I went to get the Thorazine, I had him stay with her, and
Oh, I should have known better. I'm sorry. I guess you should have. ¿Sobre qué base no quería que Burke se quedara solo con su hija? Quizás ella sabía instintivamente que no podía confiarle a Reagan. Si Dennings había abusado de la niña, es posible que haya estado sucediendo durante algún tiempo. En la versión extendida del Exorcista, Reagan habla con sus médicos como si esperara ser molestada. Can you feel this? I don't feel anything. Lucha violentamente contra los intentos del médico de examinarla, como si se resistiera a una violación. You fucking bastard! El temblor de la cama también se convierte en una metáfora siniestra cuando se considera en el contexto del abuso. Se pueden obtener más pruebas de apoyo mediante un examen más detallado del comportamiento de Burke Dennings. En la fiesta de la casa, sentado con otros dos invitados, habla dos líneas de diálogo muy extrañas. There seems to be an alien pubic hair in my chin. I beg your pardon? Never seen it before in my life. Have you? Este tipo de diálogo de insinuaciones no se manifiesta por accidente. La muerte de Dennings es el evento clave que pone a Reagan al límite. Hasta este punto, ha mostrado principalmente un comportamiento aborrecible que se parece mucho al de los niños abusados sexualmente. Se ha vuelto sobresexualizada, hostil, violenta, desconfiada, deprimida, autodestructiva y mentirosa. Lo que sea que haya soportado la noche de la muerte de Burke, la convierte literalmente en un monstruo durante el resto de la película. Irónicamente, desde aquí hasta el final de la historia, ella permanece atada a la cama. La escena eliminada de la caminata de araña respalda la conexión entre la muerte de Dennings y la horrible transformación de Reagan. Chris MacNeil recibe la noticia de que Burke acaba de ser encontrado muerto. Se da vuelta y ve a Reagan, una araña literalmente bajando las escaleras. La lengua de la niña sobresale como lagarto y se arrastra no hacia su madre, sino hacia Sharon. Esta es la única escena del Exorcista en la que Sharon es un objetivo directo del comportamiento obsceno de Reagan. ¿Por qué? Quizás porque fue ella quien dejó a Dennings solo en la casa para abusar de la joven. ¿Y por qué la lengua de Reagan se agita mientras se apresura hacia Sharon? Podría haber sido concebida como una metáfora de la serpiente demoníaca, aunque la respuesta también se puede encontrar en referencia a que Reagan empujó la cara de su madre entre sus piernas y gritó Lick me! Lick me! lo que sin duda es una forma de abuso sexual. En la versión actualizada del Exorcista, tenemos una versión diferente de la escena de la caminata de araña. Esta vez Reagan va hacia atrás, hasta la mitad de las escaleras, con sangre saliendo de su boca. Durante las entrevistas, el guionista Blatty y el director Friedkin expresaron que alejarse rápidamente de la escena de la bajada de araña haría que funcionara mejor en términos de la reacción de Chris MacNeil. Pero esto no explica por qué ahora vemos que la sangre brota de la boca de Reagan. Se ha afirmado que la boca sangrante era para disfrazar el rostro de la mujer que doblaba a Linda Blair en la toma, pero esto parece una medida extrema a considerar. Con la iluminación adecuada, la cara de la joven podría haberse recortado para lograr la misma intención. Sin embargo, si se interpreta desde el punto de vista de que la niña acababa de sufrir un ataque sexual por parte de Burke Dennings, esta extraña postura de caminar de araña y su boca manchada de sangre podrían ser una metáfora visual, como si hubiera bajado corriendo las escaleras sangrando sexualmente para mostrar a su madre lo que acababa de soportar. Algunas de estas interpretaciones de abuso sexual pueden parecer apresuradas, pero tienen sentido en partes aparentemente aleatorias de la historia. Para empezar, El Exorcista fue una de las películas más sexualmente ofensivas de todos los tiempos. Reagan lanza un interminable diálogo sexual a los sacerdotes exorcistas. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker. Hace poses sexuales obscenas a sus médicos, abusa de su propia madre e incluso le saca la lengua sexualmente al padre Carras. Un apoyo muy fuerte para un subtexto de abuso es cuando Reagan es hipnotizada en el sillón de su madre. El psiquiatra le pide a la persona que está dentro de Reagan que se acerque y responda. Ella contesta sujetando los genitales de este. Otra posible evidencia de apoyo, que también podría ser el demonio Pazuzu jugando juegos mentales con Carras,
es cuando la grabación de la voz de Reagan se reproduce al revés. Ella dice, I am no one. I am no one. ¿por qué el demonio afirma ser nadie? ¿Está Reagan realmente poseída o estamos viendo su condición a través de los ojos de personas que están imponiendo sus creencias sobrenaturales sobre lo que podría ser simplemente un caso de trauma post-abuso? En el caso original del que Blatty se inspiró para escribir la historia, aparentemente se sospechaba fuertemente de abuso sexual. En general, es extremadamente difícil negar que la perversión de la sexualidad es un elemento clave de esta película. El número de paralelismos con el abuso es demasiado numeroso y visceral para descartarlo como un tema accidental. La profanación ritual y los poderes sobrenaturales pueden ser temas históricamente recurrentes de posesión en varias culturas, pero la perversión sexual como factor de posesión espiritual no lo es. Su presencia y exageración se ha introducido específicamente en El Exorcista. Así que parece que tenemos un tema de abuso sexual en curso en esta cinta, que imita la historia de una joven poseída. Cuánto de este tema oculto fue pensado por el escritor William Peter Blatty es un misterio total, porque rara vez se habla o incluso se sospecha de él. Un factor muy extraño en todo esto es que la posibilidad de que Reagan haya sufrido abuso sexual ni siquiera es considerada por los personajes de la película. Su madre, los sacerdotes, los médicos, los psiquiatras exploran todas las vías posibles, incluso recurriendo a curas religiosas antiguas. La tensión sexual ya estaba presente simplemente por el hecho de la edad de Reagan. Ella no es ni una niña ni una adulta. Está en una edad en la que muchos padres se sienten profundamente incómodos con las primeras manifestaciones de conciencia sexual de sus hijos. Entonces, por un lado, El Exorcista es una película religiosa oscura que usa el contexto de la posesión demoníaca para explorar el bien y el mal. Y por otro lado, tenemos una historia igualmente oscura de una niña cuyo crecimiento hasta convertirse en mujer se ve pervertido por alguna forma de abuso sexual, con Dennings como principal sospechoso. Al igual que en la vida real, la incapacidad de los adultos que la rodean para reconocer este abuso podría ser parte de lo que intensifica el comportamiento de Reagan. Considerado bajo esta luz, El Exorcista está pisando aguas muy oscuras que, de ser descritas abiertamente a los medios de comunicación, podrían haber causado una reacción de indignación aún mayor que la recibida de los grupos religiosos. Hay algunas otras observaciones curiosas que me gustaría mencionar sobre esta película. Un área particular es el tema de la brujería. Reagan le muestra a su madre el tablero Ouija que se usa para convocar espíritus como el Capitán Howdy. ¿Cómo llegó esta tabla Ouija a la casa en primer lugar y cuántos experimentos ha hecho Reagan con ella? El detective Kinderman parece tener la idea de que hay una secta oculta en Georgetown que podría ser responsable tanto de la profanación de la iglesia como de la muerte de Dennings. Encuentra algo disecado al pie de los escalones donde se encontró el cuerpo de Dennings. ¿Estaba relacionado con la brujería? ¿Quién lo puso ahí? Algunos han notado que el objeto es similar a las moldaduras de arcilla hechas por Reagan, que Kinderman recoge en la casa mientras conversa con Chris. La profanación de la estatua de la Virgen María tiene un gran parecido visual con la escena de masturbación del crucifijo de Reagan. La niña, como la estatua, está vestida de blanco y sus manos y regiones sexuales están cubiertas de sangre. Reagan, al menos hasta el momento de la muerte de Dennings, también era virgen. ¿Realmente Reagan cometió la profanación o tenía razón Kinderman cuando creía que una secta ocultista estaba en acción? Y si una secta fue responsable, ¿cómo impacta esto en el resto de la historia? ¿Fue una secta oculta la que llevó al demonio a Georgetown e indujo su posesión de Reagan? ¿Quiénes son los miembros de esta secta y realmente los vemos en la película? ¿Podría Burke Dennings tener algo que ver con ellos? En la fiesta de Chris MacNeil está presente una mujer de rostro pálido y cabello negro. Se ve un poco espeluznante como la cara blanca del demonio Pazuzu, que aparece brevemente en El sueño del padre Carras y otras escenas. En la edición actualizada, esta cara aparece a la derecha de Chris mientras las luces parpadean en su cocina. Otro aspecto interesante de la historia
es la extraña muerte del padre Karras. Después de ser burlado por Burke Dennings, el sirviente Carl ataca a Burke y trata de estrangularlo. Karras, después de ser burlado por Reagan, intenta estrangularla. El hecho de que muera de manera similar a Dennings podría implicar que la resolución de la condición de Reagan no fue un exorcismo, sino una revelación de lo que sucedió cuando Burke estaba en el dormitorio. Después de todo, el exorcismo ni siquiera funciona. Merrin muere y Karras salta hacia su muerte sin llevarse al demonio con él. Su rostro vuelve a la normalidad antes de saltar. Entonces, ¿por qué el demonio no se apoderó de Reagan de nuevo? Quizás el concepto de posesión demoníaca murió junto con los sacerdotes supersticiosos. ¿Quién colocó la cruz debajo de la almohada de Reagan y por qué? Y una pregunta aún más espeluznante. Después de que Chris bajó la cruz mientras ella tomaba el té con Kinderman, ¿cómo regresó a la habitación de Reagan para la masturbación? ¿Qué sucedió inmediatamente después de que Kinderman salió por la puerta? Y otra pregunta muy importante sería, ¿qué incita a Kinderman a aparecer en la casa de McNeil casi en el mismo momento de la muerte de Merrin? En fin, hay tantas preguntas que hacer sobre El Exorcista. Es un clásico complejo y de múltiples capas, y sobre esa base continuará tocando en la mente de su público durante los próximos años. Quisiera compartir ahora con ustedes las diferentes ediciones que tengo de la película El Exorcista, empezando por la novela, la edición del 40 aniversario, escrita por William Peter Blatty. Tenemos también la antología en formato DVD, vienen las precuelas y las secuelas. El Digibook del Exorcista, la película que fue reestrenada en el año 2000, The Version You Never Seen, y finalmente la edición del 40 aniversario. Vamos a empezar con la novela. Esta es la edición del 40 aniversario del Exorcista, escrita por William Peter Blatty. Es una presentación magnífica. Vienen datos de cuando originalmente se publicó en el año 1971. El material de las hojas pues es de alta calidad. Es una presentación maravillosa para todos aquellos que somos fans del Exorcista, y al final viene una breve nota del escritor William Peter Blatty, ya desaparecido. Les recomiendo que la lean. Aquellos que no han leído la novela, es mucho más intensa. Hay datos que pues obviamente no aparecen en la película. Después tenemos la antología del Exorcista en formato DVD. Incluye las 6 películas. Vamos ahorita a revisarlas. Esta es la versión original, es la película El Exorcista con la versión teatral, la versión de cines, y posteriormente la versión del año 2000 cuando fue reestrenada, The Version You Never Seen, dirigida por William Friedkin. Después viene El Exorcista 2, The Heretic, la música de Ennio Morricone. No fue muy buena, en mi muy particular punto de vista me gustó más la primera. El Exorcista 3, que fue escrita y dirigida por William Peter Blatty, el autor de la novela original. Muy buena película también. Y vienen las precuelas, las 2 precuelas, Dominion, The Exorcist, que no fueron tampoco tan exitosas como se esperaba, ¿no? Pero aquí está la antología del Exorcista en formato DVD, es la antología. Tenemos la versión del Digibook del Exorcista. Esta versión es la remasterizada del año 2000 y también contiene la versión original de cines. Vean, pues el material es bastante bueno, es de muy alta calidad. Vienen imágenes de la película, este clásico cinematográfico, información y datos curiosos de la misma. Viene una nota de William Friedkin, la actriz Ellen Bernstein, Linda Blair, Jason Miller, padre Karras, Max von Sydow, padre Merrin, y vienen algunas fotografías espeluznantes. William Peter Blatty, el escritor de la novela,
y notas de William Friedkin. Las imágenes aquí de Reagan por parte del exorcismo. Viene una trivia. El ritual romano. Algunas fotografías también inéditas de la película. Este digibook se los recomiendo bastante. Incluye las dos versiones, la versión de cine y la versión del director. Finalmente tenemos la edición del 40 aniversario. Es un material bastante sólido. Vean la fotografía que tenemos al reverso. Viene un pequeño libro, The Friedkin Connection, con información de la película. También viene una nota de William Friedkin, el director, El misterio de la fe, por William Friedkin. Vienen datos curiosos del director, fotografías de Linda Blair, datos adicionales de la realización de esta obra maestra cinematográfica. Algunas fotografías, el cast, notas de producción de cómo se realizó El exorcista, casting Reagan, cómo fue que la eligieron a ella. Viene maquillaje y efectos especiales. Viene una información bastante detallada en esta edición del 40 aniversario. Changing Plans, lo inexplicable. En Irak también viene al norte de Irak, que es, como ustedes saben, el principio de la película. El soundtrack también, que por cierto William Friedkin nunca le pidió permiso a Mike Oldfield para utilizar sus campanas tubulares. La versión que nunca has visto. Fotografías también de la película, el demonio Pazuzu hasta el final y el padre Merrin en la escena del exorcismo. Y tenemos aquí la edición del 40 aniversario. Vamos a abrirla. Viene la edición extendida, que es la versión del año 2000. Viene también la versión original de 1973 y un bonus disc de la producción. Espero que hayan disfrutado de este review del exorcista, de las ediciones y sobre todo de esta teoría tan interesante del crítico y analista británico Rob Ager. No olviden suscribirse a mi canal, les dejo los links en la parte de abajo. Estaremos pendientes con más reviews, cuídense mucho, hasta la próxima.